Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Rodrigo Olivier. Rodrigo es un profesional con más de 2 décadas de experiencia en la intersección de la transformación digital y la comunicación integral de las marcas, que ha pasado por agencias como Tequila, TBWA. Actualmente es director general de la oficina en Madrid del grupo Havas Media. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido a Knowledge Waves. Muy bien, muchas gracias por darme este espacio. Gracias a ti. ¿Cómo se está transformando las estrategias de comunicación de las marcas en los últimos años? Bueno, realmente la comunicación lo que tiene que hacer es conectar con el público al que se dirige. Y el gran cambio que estamos viviendo es en el público. Todas estas transformaciones que hablamos de las empresas a todos los niveles, no solamente en comunicación, no es otra cosa que el resultado del cambio en la sociedad. Y la pandemia no creo que haya traído grandes novedades, pero sí las ha acelerado las que había. Y en 1 año y medio se han dado cambios que probablemente no los esperábamos en 5, 6 y hasta 10 años. Esto ha cambiado mucho nuestro trabajo, la comunicación, ha cambiado mucho las estrategias y creo que la más importante, pero la de mayor calado, es el hecho de que el story doing, que hablábamos de él hace muchos años ya, hoy en día ya es una necesidad, no es una opción. El consumidor consume menos, se gasta mucho menos, estamos en la mayor tasa de ahorro que ha habido en la sociedad española, porque la gente que no ha sufrido ERES ni ERTES se ha quedado en casa sin gastar y aún así no está llegando el gran consumo. Y esto hace que la gente se fije mucho más en qué gasta el dinero y en quién gasta el dinero. Ese story doing tiene mucho que ver con el propósito de las marcas. Totalmente, o mejor dicho, es al revés. El propósito de las marcas que ya existían y ya lo trabajábamos, sí, tiene que centrarse en ese story doing. No es solamente la comunicación, es que el producto, el servicio y la actitud de la marca lo acompañe. Ejemplaridad. Totalmente. No solo la buscan en las influencers o en los conocidos o en los celebrities, sino que se busca y sobre todo en las marcas. Sobre todo aquellas que buscan una vinculación, un engagement, que buscan que la gente se enorgullezca de consumirles. Y en este nuevo escenario que se plantea, al que se suma una fragmentación tremenda y cada vez más quizá una desafección de las audiencias por la publicidad, ¿no? En general. La gente está cansada de tanto impacto, ¿no? Ya probablemente no tiene ningún efecto. ¿Cómo se va a transformar o cómo se está transformando la publicidad de las marcas? Bueno, eso sí que creo que ya se daba antes. Y ese sí que es un ejemplo claro en que la pandemia lo ha acelerado, pero ya teníamos ese reto sobre la mesa antes, en 2018, incluso en 2017. Pero tiene mucho que ver con el tono, el formato, el lenguaje y el contenido con el que se comunica. Si creemos que con un spot de 20 segundos en televisión lineal perdido en un bloque vamos a seguir construyendo marca, estamos muy equivocados. Seguimos necesitándolo, sigue siendo necesario, sobre todo cuando estamos hablando de determinados productos y determinados anunciantes, pero necesitamos evolucionar, no podemos quedarnos solo ahí, sobre todo porque eso con el tiempo irá acabando. Bueno, esos mensajes publicitarios están también muy vinculados, ¿no? a esa personalidad, ¿no? de las marcas. Y me llamó mucho la atención en el último informe de Meaningful Brands, ¿no? que hace Havas Media a nivel global, ¿no? cada año. Recuerdo un titular que decía algo así como que el 70 o el 71% de los usuarios percibían los mensajes vacíos de las marcas, ¿no? Totalmente, que no tendrían ningún problema en que desapareciesen las marcas. Sí. Ese estudio lo que se basa sobre todo es en la relevancia de la marca. Es el único ranking que no se fija ni en el tamaño, ni en el poderío, ni en la imagen, ni en el recuerdo, sino en la relevancia. La relevancia que al final no es otra cosa que la comparación frente a otras marcas que destaques. Efectivamente, o sea, el problema no es tanto esa cifra, porque esa cifra viene siendo así de drástica desde hace ya muchos años, sino el problema es que en este entorno en que ha bajado el consumo,
esta cifra es mucho más dolorosa. Podemos vender, en fin, no sé, productos indiferenciados que solo busca el precio, la diferencia en el precio, etcétera, etcétera. Siguen existiendo anunciantes de ese tipo, pero si queremos construir un crecimiento sostenible de la marca, necesitamos encontrar esa empatía con el consumidor y efectivamente este informe es demoledor, más en el contexto en el que nos encontramos. Interesante. Volviendo a la industria publicitaria, en los próximos meses está previsto un cambio profundo en el ecosistema, ¿no? Con la desaparición de las cookies de terceros. ¿Cómo va a afectar este cambio a las marcas, a los anunciantes? Bueno, nos va a afectar a todos. Efectivamente, y mucho, sí. Muchísimo. De hecho, toda la publicidad en estos momentos, la publicidad digital, se basa en la cookie. Prácticamente toda. Y esto efectivamente va a cambiar y implica que en vez de utilizar audiencias de los soportes, de los medios, pues las marcas tendrán que empezar a construir sus propias audiencias. Vamos a volver un poco a los basics, vamos a volver al CRM de toda la vida, a los clubs de clientes, a los clubs de consumo, etcétera, etcétera. Y aunque nadie tiene la solución, ¿cuál va a ser la solución exacta? Ni siquiera el propio Google, porque por eso tuvo que retrasar un año, porque no está dando con la tecla. Efectivamente vamos a tener que recomponer y reconstruir un poco cómo van a ser los códigos, las claves de la comunicación digital, porque en estos momentos el componente importante era la cookie. Claro. Y este replanteamiento, ¿crees que inducirá a las marcas a apostar por el contenido de marca, por el branded content nuevamente? Así es, de hecho ya está ocurriendo. De hecho hay muchas marcas que ya lo hacían, pero lo hacían un poco por buscar un estilo de comunicación distinto. Sí. Luego ya se convirtió en una necesidad para contrarrestar la caída de audiencia de otros medios y en estos momentos ya se ha convertido en una necesidad. Nosotros no hay estrategia que presentemos a clientes que no pase por empezar a construir los contenidos de la marca. Bueno, hay ejemplos maravillosos, ¿no? En España de marcas como BBVA, ¿no? Que generaron sus propios contenidos y que se han convertido casi en medios en sí mismos, ¿no? Bueno, y a nivel global Red Bull. Totalmente. Bueno, Red Bull es el ejemplo, claro, sí. Que de hecho, pues más que una marca de bebida energética, se ha convertido en una marca de contenidos centrados en el deporte de riesgo. Así es, lo que tenemos nosotros, las agencias, que aprender es saber cómo evolucionamos ese formato, porque en estos momentos el formato es muy básico realmente, incluso el de BBVA es un formato maravilloso, un contenido maravilloso, pero creo que tiene recorrido para innovar, para cambiar, para evolucionar y sobre todo para acercarse a códigos, a públicos más jóvenes, que compartan más los públicos jóvenes. En eso están todos, ¿no? Todos. Ahí estamos poniendo todos, el foco. Efectivamente. Y uno de ellos son los editores, que precisamente te quería preguntar también si crees que les va a afectar de manera positiva el nuevo escenario. Yo creo que sí, que totalmente. Lo que necesitamos es educar a los anunciantes, educar a las marcas sobre esta necesidad. Claro. Hoy en día es complicado porque todavía sigue existiendo, y bueno, todos somos un poco esclavos de esto, de centrarnos en el ejercicio fiscal en curso. Sí. Y al final este tipo de cambios implica invertir. Invertir para algo que a lo mejor sus frutos no los va a dar hasta el año siguiente o al medio plazo. Y eso siempre es complicado. Esos periodos de transformación es complicado. Pero estoy convencido que lo haremos y quien no, pues se verá obligado en algún momento. Pero sí, yo creo que es una oportunidad para todo el sector, para los editores, para los medios de comunicación y creo que es un poco donde tenemos que poner nuestros esfuerzos. Hablabas de los jóvenes. En los últimos análisis que hayáis hecho, ¿detectáis que estén aflorando nuevos valores en este grupo? Bueno, lo que hemos visto es que no es tanto nuevos valores, pero sí cambia el peso de los mismos y... si me permites, el énfasis con el cual se protegen. Es decir, la sostenibilidad no era una moda y eso es lo que nos ha demostrado la realidad hoy en día. Y de hecho ya no es una opción. Y lo que ocurre con los jóvenes es que al haber vivido en su juventud una pandemia, en un entorno en que la empleabilidad en los jóvenes es muy baja, con lo cual era añadir más leña al fuego, ellos lo que han visto es que la vida no es solamente
matarse a trabajar, o para los que no han entrado en eso no quieren que solamente sea eso, y necesitan tener claro que merece la pena vivirla. Un poco estoy exagerando y sintetizando, pero es un poco lo que ellos buscan. Y por tanto se aferran mucho a esos valores, y de hecho gran parte de la irrelevancia de las marcas se debe a aquellas que no abrazan esos valores, que no los siguen o que no los protegen. Tenemos muchos ejemplos de marcas que están haciendo las cosas bien. North Face, que es una marca muy conocida, ha comprado terrenos, parques naturales para protegerlos, es decir, donde se ve que hay un activismo de marca importante. Y eso es lo que ellos quieren ver. Quieren ver que marcas que se comporten como ellos. North Face está siguiendo los pasos de Patagonia, que yo creo que fue una de las pioneras en subrayar los valores del medio ambiente, ¿no? Totalmente. Y entiendo que las marcas esto está también con ese interés evidente que tienen por estos públicos, está haciendo a las marcas replantear un poco su posicionamiento, ¿no? Su posicionamiento y su propósito que mencionabas antes. Totalmente. O sea, al final la marca no deja de vender un servicio, un producto, que algunas de ellas lo están replanteando o queriendo evolucionarlo al contexto que estamos viviendo, pero lo que necesita sobre todo es acercar o evolucionar su actitud, su compromiso, su forma de comunicar y su forma de expresarse en la sociedad acorde con estos valores, porque es una necesidad para que sean consideradas. Luego ya el producto tendrá que competir con otros productos, pero lo que necesita es ser considerada y para eso necesita subirse a este carro, si no va a ser muy difícil. Claro. Volver al tema de la ejemplaridad que decías antes, porque la gente, a mí me da la sensación de que cada vez se cree menos, pues lo dice el propio estudio, ¿no? El de Meaningful Brands. El otro día leí un artículo que me pareció interesantísimo en The Guardian. Era una investigación que sacaba a la luz que grandes marcas que tienen un mensaje muy sostenible, pues mencionaban a Apple, Amazon y muchas más, estaban financiando los lobbies que están tratando de parar las normativas contra el cambio climático, ¿no? Lo cual, pues una incoherencia absoluta, ¿no? Y sobre todo un palo a la imagen y la reputación de estas marcas tremenda. Totalmente. ¿No? Las cosas van muy rápido. Nosotros ya no existe la situación en que planteamos una estrategia y esa estrategia de comunicación se mantiene todo el año. Eso ya dejó de existir en el año 2020. Con lo cual, esto creo que también es aplicable al resto de decisiones de una compañía. Y aunque no sea fácil, porque no lo es, la transformación ha llegado a estas industrias, industria pesada, energéticas, fabricantes de automóviles, con la electrificación, en fin, que están sufriendo esa transformación ahora. Las agencias, los medios de comunicación, llevamos ya viviendo en esa transformación desde hace muchos años, pero a ellos les está llegando ahora. Y la reacción creo que no está siendo muy rápida. Y en eso también tiene que ver las decisiones pues, de seguir invirtiendo en lobbies, en decisores. Es decir, cuesta mucho dejar antiguas necesidades que se veían en esta compañía para entender que es otra la forma de actuar. Y eso tiene que ver en ese cambio de actitud. En Estados Unidos es muy interesante que, probablemente hay un activismo mucho mayor y lo que se está criticando mucho es a medios y anunciantes por convivir, a medios como el New York Times, por ejemplo, por aceptar publicidad de empresas contaminantes. Y luego se está criticando también al final a todo el ecosistema, ¿no? Que participa de algún modo u otro se interrelaciona con estos grandes lobbies. Bueno, yo es que creo que, así como, por poner un ejemplo similar, el tabaco. El tabaco ya no se puede anunciar, está prohibido en prácticamente todos los países, desde luego en la OCDE. Pero el tabaco no era un bien necesario, no era un bien de primera necesidad. La energía, la industria química, hoy no podemos prescindir de ella. Otra cosa es que haya que llegar a esa transformación y que la sociedad tenga que ser capaz de vivir sin quemar petróleo, pero hoy no es posible.
Y yo creo que no podemos llevar el activismo a límites que son utopías hoy en día. Pero esto es una opinión muy personal. Y no solamente por eso, sino porque creo que el New York Times es muy necesario. Y si no tuviese esa publicidad, no existiría No el New York existiría, Times. efectivamente. Con lo cual, sería complicado. hay que llegar a eso, y de hecho estas nuevas generaciones son las que tendrán que dar ese paso en un futuro, pero siempre que encontremos fórmulas que nos permitan seguir desplazándonos sin quemar combustible o seguir leyendo el New York Times sin que salga publicidad de una petrolera. Claro. Al final se trata de generar vínculos de confianza, pero que eso pues, se genera a largo plazo, ¿no? Totalmente. Y con casos como el que te comentábamos antes de Guardian, también se destruyen muy rápido, ¿no? Sí. Esa... Sí, la construcción es muy difícil, la destrucción se hace en 24 horas. Eso, vamos, totalmente, es muy necesario. Pero es cierto que bueno, que ahí está el reto y ahí está lo bonito de este trabajo y de todos los eslabones que participan en esta cadena, desde el propio anunciante hasta el soporte, hasta el kiosquero, que aún algo de papel se lee. Claro. Yo, el tema, volviendo nuevamente al tema de la ejemplaridad, que es que me parece que al final es la clave, ¿no? de la cuestión, que es algo que, bueno, que es que cuando hace 20 años o más, cuando leías las claves de la comunicación, o estudiabas las claves de la comunicación, ya se insistía, ¿no? Desde el principio en que una marca debía ser lo que comunicaba, porque si no, la incoherencia al final iba a ser evidente. ¿Qué empresas, por ejemplo, en esta línea crees tú, destacarías en España que estén haciendo las cosas especialmente bien? Bueno, ¿son nuevas empresas, probablemente las que tengan más fácil este camino? Yo creo que las nuevas empresas tienen más fácil ese camino, pero quizás sean las menos visibles precisamente porque no tienen los medios para darse a conocer o difundir su mensaje. Pero fíjate, un ejemplo, y es que un sector tan criticado y tan mal visto, con tan mala fama como es la banca, mira lo que hizo el año pasado Bankinter. El año pasado Bankinter, en lo más duro de la pandemia, lanzó una campaña que emocionó a todo el mundo. De hecho, cosechó no solo muchos éxitos en la industria con la campaña más premiada, sino que además batió récords de captación de nuevos clientes en plena pandemia, en los meses más duros de la pandemia. Y no en vano, porque no era solo la campaña. Lo importante de la campaña era cómo se contaba algo que ya había hecho el banco. Y eran las medidas que tomó el banco precisamente para adaptarlas a las necesidades de los ciudadanos encerrados y encaminados. Entonces, si eso es posible hacerlo con un sector, con un player de un sector tan denostado como es la banca, yo creo que es posible hacerlo con cualquiera. ¿Ejemplos de marcas que lo están haciendo bien? Bueno, en España no hay quizás ninguno que destaque mucho, pero tenemos muchos ejemplos, pues los que hemos mencionado como Patagonia o North Face, etcétera, etcétera. Creo que son los casos más claros. Pero si nos vamos incluso a productos como en el caso de Reckitt, con productos de limpieza, en los cuales lo que hacen es anclar el propósito ya no solo de la marca, sino del producto, al hecho de consumir menos agua. Es decir, todas están virando ahí, unas mejor que otras, unas lo tienen más fácil que otras, y unos sectores pues son más fáciles que otros sectores. Pero bueno, eso es un poco lo que yo recientemente decía, que es lo que hace muchísimo más entretenido nuestro sector y nuestro trabajo. Es una transformación que tenemos que ayudar a hacerla. Rompemos la monotonía. Y volviendo a los valores, hemos hablado de la sostenibilidad. ¿Y detectáis algún otro valor? ¿Destacarías algún otro? Bueno, desde luego la generosidad. Es decir, lo que nos ha mostrado esto y lo que ha, de hecho, relanzado mucho más un estudio como Meaningful Brands es el hecho de los beneficios colectivos. Los beneficios no solamente que espero que esta marca o este producto me haga mi vida mejor, sino que haga mi entorno mejor. Es decir, lo que se ha visto con esto es que no estamos solos, que el individuo por sí solo no llega a ningún lado, no puede vivir,
y que necesitamos que todo nuestro entorno esté en una situación cómoda, en una situación próspera, en una situación saludable para que realmente nosotros lo estemos. Con lo cual quizás sea que en el fondo la sostenibilidad iba de eso, es decir, el medio ambiente es algo que o lo hacemos todos los países, o no sirve de nada que un país despunte, porque nos afecta a todos. Pero es un poco esto quizás lo que más ese espíritu social, ese espíritu de colectivo. ¿Qué formatos? Bueno, últimamente se habla mucho del crecimiento de la inversión publicitaria a nivel global del podcast. Sí. ¿Vosotros estáis notando un especial interés de las marcas? Sí. A ver, lo primero que hemos notado, que no es ningún secreto, es el crecimiento en audiencia que tiene el podcast. Es brutal. Sí. Bestial. El problema que hay es que no todo anunciante o no toda marca puede utilizar el podcast. Es decir, al final lo que estamos haciendo es que si tu producto no es un contenido, tú tienes que hacer un esfuerzo adicional en crear esos contenidos. Y eso no todas las marcas están preparadas. Tendrán que estarlo, tarde o temprano, es lo que hablábamos al principio. Pero eso implica un esfuerzo importante y continuado, porque tiene que ser sostenible, tiene que mantenerse en el tiempo, son perfiles con los que no cuentan, y no estoy diciendo que tenga que tener in-house todos los miembros, herramientas y recursos humanos y materiales para hacerlo, sino que tiene que tener en sus departamentos de marketing a las personas adecuadas para poder dirigir, liderar y coordinarse con una agencia que lo haga. Y eso es lo que le está costando. Es decir, ahora, por decirlo de otro modo, hasta ahora la vida era muy fácil, era una cuestión de dinero, ahora se trata de una cuestión de saber dónde invertirlo. Claro. Es que es un formato estupendo, además, para la generación de contenidos propios, ¿no? Sí. Y para dar por personalidad a las marcas. Bueno, igual que las plataformas de contenidos tipo Netflix, HBO, es la nueva tele, los podcasts van a ser la nueva radio. Y efectivamente es donde hay que ir, y además creo que es un formato que se adecua muchísimo más a la necesidad de un anunciante y de una agencia que en la televisión, donde hoy por hoy en la mayoría de ellas no hay publicidad. Claro. Con lo cual sí, es un formato perfecto. Nosotros estamos apostando mucho por eso, pero es verdad que nos está costando en algunos, más que nada porque tiene que haber un cambio mental en el propio anunciante para poder iniciar ese camino. Durante la pandemia que hemos comentado antes, hubo mucha gente, ¿no?, que tuvo tiempo de replantearse su propósito, ¿no? Aquí hablamos mucho del propósito de las marcas y nos gusta también conocer el propósito de los profesionales y de las personas. ¿Cómo te afectó ese periodo y te hizo replantearte de algún modo tu propósito vital? En el momento no creo que no fui consciente, pero después de la pandemia he sido muy consciente, sí. Creo que hemos llegado a un nivel de trabajo, de una carga de trabajo brutal. Y no hablo de mí, ni probablemente te pase a ti, probablemente le pasa a mucha gente que me rodea de cualquier sector, de bancas, seguros, editoriales, en fin. No solamente en agencias, le pasa a mis clientes. Y si antes tenías fines de semana, puentes, vacaciones para escaparte, para irte, etcétera, etcétera, y para romper con esa rutina, la pandemia hizo que durante 18 meses solo tuviese que hablar de trabajo. No tenía nada más que contar cuando me iba a cenar con alguien. Y creo que eso es lo que me hizo replantear, sobre todo con otro tema, y es que cuando teletrabajamos, realmente la jornada como tal, no existe. Y es lógico que no exista, pero habrá que buscar, tendremos que aprender a hacerlo. Y claro, esto llega a un punto en que dices, mi vida no puede ser solo esto. Adoro mi trabajo, me encanta, estoy increíblemente motivado y como he dicho antes, estamos en un momento interesantísimo en esta industria. Pero no puede ser solo eso, tiene que haber más cosas en la vida. Y esto es un poco, no sé si llamarlo un propósito, pero es el gran desafío que yo tengo en mi día a día. Yo necesito encontrar ese equilibrio y necesito forzarme a alejarme del trabajo, a alejarme del móvil, a alejarme del PC,
para un poco tener otras experiencias. Por otro lado, también creo que me hará un mejor profesional si tengo otras experiencias, si conozco otras cosas y si veo otras cosas. Si no, no voy a salir de lo que soy, no voy a innovar, no voy a evolucionar, y creo que esto es aplicable a cualquiera. No lo llamaría un propósito. Eso sí lo llamaba Siddhartha lo llamaba la línea media, ¿no? Efectivamente. Que es al final el equilibrio, como bien dices. Sí, sí. Y en mi caso concreto, que estoy casado con una india, pues ni te imaginas lo que eso implica en casa, el desafío que supone. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, Rodrigo, ha sido un placer tenerte con nosotros. El Muchas placer gracias. ha sido mío. Muchísimas gracias.